Buenas noches, amigos, amigas que nos acompañan a un Conversemos Más. Nosotros, como Contrato Social por la Educación, hemos estado conversando desde hace un tiempo acerca de la necesidad de repensarnos como país, saber qué pasa, dónde estamos, qué es lo que está sucediendo con estas cosas que a veces nos parecen tan difíciles de comprender, de vivir. Especialmente nos sorprendía, y para empezar esta serie de conversaciones, habíamos pensado que hablar de los jóvenes, de lo que están viviendo los y las jóvenes de nuestro país, era un punto de partida importante. Por eso, esta noche, Pato nos acompaña, Patricio Crespo, nuestro amigo, colaborador, parte de nuestro equipo del Contrato Social, para que podamos conversar acerca de un proceso que nos sorprende a más de uno y no solamente en el Ecuador, yo creo, sino en toda América Latina e incluso en el mundo, sobre estos procesos de radicalización, de seducción de ciertos discursos hacia los jóvenes. Así que, bueno, les presento a Pato, le conocen ustedes, es colaborador de largo rato de varias organizaciones, de organizaciones no gubernamentales y una persona lúcida para comprender varios aspectos de nuestra sociedad. Bienvenido, Pato, y adelante. Vamos a hacer una presentación de Pato y luego tendremos unas dos rondas de preguntas. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias al Contrato Social por la Educación y un gusto compartir con todos ustedes algunas ideas más bien intuitivas, digamos, inspiradas en alguna revisión bibliográfica, en algo de trabajo de campo, porque ahora el trabajo de campo se hace más en las redes, ¿no? Porque todo está metido en el entorno virtual y es bueno explorar esos entornos para darnos cuenta de ciertas pistas. Gabriela hace mucho esto y yo he aprendido de Gabriela en ese sentido. Entonces, lo primero que quisiera decir es que quizás el título de esta charla de pronto es incompleto, porque puede ser en parte paternalista, porque dice jóvenes seducidos por ultras. Y realmente es incompleta, habría que completarla con y jóvenes ultras que alimentan a la extrema derecha. Me voy a referir sobre todo al extremismo de derecha porque es el que este momento en el mundo está cobrando gran importancia. Y quiero organizar esta presentación como en bloques diferentes, ¿no? Primero presentar unos hechos, tanto de este resurgimiento o esta explosión de la extrema derecha, como del vínculo en torno a los jóvenes. Luego, trabajar algo así como en hipótesis de interpretación y finalmente un conjunto, digamos, de quizás como alternativas a futuro. Respecto a algunos hechos, va a ser muy descriptivo y básico, ¿no? Pero en la mayor parte de los países europeos y en Estados Unidos, la extrema derecha ha logrado posicionarse como una fuerza relevante, ¿no? En varios países ya son gobierno, en otros forman parte de coaliciones o son los principales partidos de oposición. Aunque existe una amplia variedad de posiciones ideológicas entre los partidos de extrema derecha, sin embargo, pueden encontrarse algunos puntos en común que quisiera destacar, digamos. El primero es el escepticismo o crítica abierta a la globalización y a opciones de articulación transnacional, como la Unión Europea o sistemas de gobernanza mundial o regional, como el Sistema de Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional, los órganos internacionales de protección de derechos humanos, etcétera. Concomitante con esta posición compartida, digamos, por las extremas derechas, una clara reivindicación del nacionalismo. Otro elemento son las políticas nacionales contra la inmigración. Promueven deportaciones masivas y atribuyen a los migrantes una serie de problemas internos, como por ejemplo la falta de empleo, la inseguridad, la drogadicción y un gasto fiscal dispendioso para atender a esta población. Tienen una crítica radical a lo que llaman la ideología de género y la cultura woke, coincidiendo en la denominada guerra cultural. Y a contrapeso, una defensa muy fuerte de la familia tradicional y de la religión.
Son críticos al ambientalismo con sus diferentes énfasis, son negacionistas del cambio climático y comparten una defensa a ultranza del crecimiento económico. Tienen una clara alianza con poderosos sectores económicos monopólicos y de multimillonarios, parecido a lo que sucede con Putin, ¿no? Que está rodeado de los famosos oligarcas rusos. Hay un desprecio por los valores y las virtudes de la democracia liberal. En este sentido, un desprecio por la cultura de la moderación en las políticas públicas y en los discursos. Se trata de una extrema derecha que podría caracterizarse en muchos de los casos como de populista. Populista por esta definición bastante común de que son muy antagonistas, ¿no? Es decir, que presentan la realidad siempre en este enfrentamiento entre buenos y malos. Y una de las virtudes tal vez de la extrema derecha es que logra conectar con los sectores sociales populares, con las clases trabajadoras y genera una conexión emocional muy fuerte, contrastando con los partidos convencionales de centro, de izquierda, socialdemócratas, demócrata cristianos, etcétera, que parecería que la población los ve como elitistas, ¿no? Entonces envían un mensaje, estos sectores de extrema derecha, de que tienen una preocupación legítima y auténtica sobre la situación socioeconómica de la población de bajos recursos. Eh, Tienen, por ejemplo, escepticismo en relación a la ayuda a Ucrania y cierta simpatía por los liderazgos autoritarios tipo Putin. El gobierno de Trump entra en este elemento desde hace apenas un mes, aunque parecen 3 años, como decía alguien, y ha copado la agenda mundial con medidas de gobierno y con la puesta en escena de un discurso político extremo que está trastocando el orden internacional y que está impactando de manera cruenta contra la tradición institucional y jurídica de Estados Unidos. Y algo que también comparten es este imperio de lo políticamente incorrecto. Entre más disruptivos, mejor. La última muestra, los saludos nazi de Elon Musk, de Steve Bannon y de Eduardo Verástegui, estos dos últimos en esta convención conservadora, ¿no? De banalizar los símbolos nazi, han pasado a enorgullecerse de ellos. Orgullo por la intolerancia y la violencia y desprecio por la moderación y la tolerancia. Es como una crítica muy fuerte, muy profunda a las virtudes de la modernidad y de la democracia liberal. Un dato interesante de alternativa para la Alemania, que duplicó su votación este domingo, es que Alice Weidel, esto me hacía notar Emilia Crespo, Alice Weidel es lesbiana, su pareja es de Sri Lanka y entre las dos tienen 2 niños adoptados. Parecería paradójico, y sin embargo, Alice Weidel, la máxima líder de AfD, cuando le preguntaron sobre sus posiciones y creencias en torno a estos temas, ella defiende con mucha fuerza la familia nuclear tradicional, papá, mamá, hijos, perros, en lo posible cachorro macho, cachorro hembra. Y también es muy crítica al matrimonio igualitario. Eh, Esto puede ser bien interesante para conversarlo también, porque incluso en un partido como la AfD, tenemos una líder que pudo haber sido la canciller y que es lesbiana. Sin embargo, tiene un discurso completamente reactivo, yo diría incluso a su propia identidad. ¿Qué pasa respecto de la perspectiva de los jóvenes? Algunos hechos que pueden ser tomados en cuenta. El crecimiento de las adhesiones, especialmente de los hombres jóvenes de entre 18 a 24 años, a los partidos y movimientos de extrema derecha, es una constatación clara en diversas partes del mundo, muy estudiado además.
no solamente en Europa, también en América Latina y en Estados Unidos. De lo contrario, no se explicarían los triunfos de Meloni, de AfD, del propio Trump, de Milley, etcétera. Se aprecia, según algunos estudios, una creciente brecha ideológica entre los hombres y las mujeres jóvenes. Mientras los hombres jóvenes, especialmente blancos, tienden en Europa y en Estados Unidos, tienden cada vez más a defender tesis de extrema derecha, las mujeres jóvenes tienden hacia posiciones ideológicas más moderadas, socialdemócratas e incluso de izquierda. Entonces, hay una brecha ideológica en una misma franja generacional entre jóvenes hombres y mujeres. Proliferan subculturas sostenidas en plataformas, redes, blogs, sitios web, donde los jóvenes, especialmente hombres blancos, comparten sus ideas, sus frustraciones y sus discursos de odio. Tal el caso de los incel, que es un acrónimo de célibes involuntarios, o de la manósfera o manosfera, que es esta esfera global, hombre, de hombres, una especie de club de Toby fanatizado, pero de un orden global y virtual. Todas estas personas se encuentran en plataformas donde domina el anonimato, como por ejemplo estas plataformas como Reddit, 4chan, 8chan, Boat, etcétera. El caso de los célibes involuntarios vale la pena profundizarlo un poquito porque es un síntoma bien interesante. Se trata de jóvenes igual, de 18 a 24 años, a veces adolescentes también de menor edad, que no reciben, diríamos, para ponerlo en estos términos, el favor romántico y sexual de sus pares jóvenes chicas, digamos, ¿no? Mujeres. Entonces, viven sin pareja, sin tener experiencia romántica y de relacionamiento sexual. Todos ellos, se supone, son heterosexuales y generan un gran resentimiento, tremendos sentimientos de aislamiento, digamos, y mucho odio hacia el feminismo, hacia el movimiento LGBTI, hacia todo lo que sea diversidad. Y en esos discursos de odio llegan incluso a acciones. He revisado un poco en la literatura y en algunos países a estos grupos de incel se los considera cercanos ya al terrorismo. Se sabe de al menos 3 jóvenes blancos que lideraron estos actos de tiroteos masivos en Estados Unidos, que eran parte de estos grupos, ¿no? Y que en la manosfera y en estas redes ya anunciaban sus acciones. Han sido identificados, pues, y fueron protagonistas de estos asesinatos en masa. Y, por supuesto, son parte de estos grupos que apoyan radicalmente al liderazgo de Trump. Pero, ¿qué explicaciones podríamos dar a esta situación? Aquí voy a aventurar algunas como hipótesis, interpretaciones, quizás intuiciones, ¿no? Quizás las más epidérmicas, las más objetivas. Los jóvenes, estos grupos de jóvenes susceptibles a sumarse a posiciones extremas de derecha, los jóvenes se sienten desplazados y poco escuchados. Las instituciones no los ven, son como invisibles para el Estado y para la sociedad. Múltiples indicadores muestran dificultades en estos jóvenes hombres para conseguir empleo y pareja. Un elemento también importante parecería fue la pandemia del COVID. Afectó directamente a la generación Z y a la generación Alfa, todos nativos digitales, enfrentados a una situación de soledad o de aislamiento, en un momento crucial de sus vidas, esto es, la niñez y la adolescencia. Jóvenes que quizás viven entre dos abismos o entre dos ausencias, el abismo del pasado y el abismo del futuro. ¿Por qué del pasado?
porque parecería que falta memoria histórica en estos jóvenes. Viven en el instante y en este mundo virtual de la liquidez y quizás del placer inmediato, puede ser. Entonces, falta un sustrato de historia, de pasado, de nutrir su comprensión del mundo con base en la experiencia previa. Porque hay una distancia generacional tan fenomenal con padres, con abuelos, con tíos, que quizás esa conexión con la historia pasada se está perdiendo. Y un abismo del futuro, porque estos jóvenes no han desarrollado una perspectiva o un proyecto que les genere sentido. ¿Ya? Volveremos sobre este tema que creo que es muy relevante. Y son jóvenes con una necesidad apremiante de vínculos significativos. Otras explicaciones, quizás más como intersubjetivas, quizás más profundas, ¿no? Su rol de hombres alfa está en cuestión. Quizás sienten que el feminismo y el movimiento LGBTI los desplaza a un lugar secundario. Perdieron agenda, digamos, y están perdidos, están confusos, se sienten fuera de lugar y luchan por recobrar ese lugar. Los valores tradicionales patriarcales, en ese sentido, pueden generar alivio y sentido en ese malestar. Otra hipótesis, quizás el relato ambiental, que por supuesto tiene sustento científico, provoca en los jóvenes una angustia existencial apocalíptica que puede encontrar alivio en el negacionismo climático. Si Trump en el subtexto les dice, al negar el cambio climático, les dice a los chicos, especialmente a los varones, tengan hijos, entre más hijos mejor, porque el mundo no es que se acaba, el mundo tiene futuro, no solo tiene futuro, sino que vamos a explotar el petróleo que hay en cantidades astronómicas, vamos a crecer económicamente y ustedes van a tener empleo, parejas. Las chicas ya no se van a emparejar con migrantes porque los vamos a sacar de acá. Vamos a sacar a los migrantes y vamos a sacar el petróleo. Es un discurso muy fuerte de futuro si nos ponemos a pensar en chicos que tal vez están viviendo en una angustia nihilista, digamos, ¿no? Frente a la soledad, el relato cohesionador de la tradición, la cultura, la nación y la familia puede que también genere adhesión entre los jóvenes. Los partidos tradicionales moderados, de izquierda y de derecha, no han tenido la sensibilidad o la empatía para comprender estas dinámicas juveniles y para generar una idea fuerte de futuro. Entonces, si los jóvenes no encuentran una idea de futuro que les resulte sugestiva, fácilmente pueden caer en estas otras opciones que sí les ofrecen esta opción. Pero ¿cómo se construyen estos relatos? Con esto ya me voy acercando al final. La extrema derecha, con mucho éxito al parecer, invierte los términos de la guerra cultural apropiándose del discurso antisistema, que era el terreno privilegiado de la izquierda. Y la izquierda, así como la socialdemocracia, finalmente son percibidos como los defensores del orden constituido, como los defensores de las virtudes del orden democrático liberal. Y qué bueno que lo hagan, ¿sí? Es fundamental sostener esa defensa, pero tiene unas vulnerabilidades, porque la extrema derecha se presenta como revolucionaria y eso también puede seducir a los jóvenes como el espacio de la rebeldía. Es decir, autoafirmarse como macho alfa emulando liderazgos autoritarios puede verse, paradójicamente, como un acto de rebeldía juvenil. Es lo que podríamos decir la inversión en la relación entre el sistema y el mundo de la vida, recordando al filósofo Habermas, ¿no? Y recordando también este filósofo, quizás estamos en la necesidad
de reconstruir el pensamiento en torno a una sociedad post-secular. ¿Qué quiere decir esto? Quizás la ilustración moderna fue tal vez demasiado arrogante respecto del sentimiento religioso y todo lo que eso implica, ¿sí? Y necesitamos replantearnos el laicismo, por ejemplo. Ya Habermas lo notó hace como 20 años. Las olas migratorias vienen con tradiciones religiosas. Si las sociedades laicas europeas se niegan a reconocer el ejercicio público de las prácticas diversas religiosas, esto genera un ambiente, digamos, de frustración y de violencia. Entonces se necesita quizás un nuevo contrato social, un contrato en el que las religiones no solo son aceptadas en el mundo de lo privado, sino también en el mundo de lo público, para una convivencia en lo posible pacífica. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces? Y aquí solo quisiera apuntar cuatro posibles enfoques o quizás alternativas. Lo primero, a mí me gusta muchísimo, perdón, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿no? Una sociedad que manifiesta una tolerancia ilimitada, comillas, ¿no? Pone en riesgo la existencia de la misma tolerancia. Esto debido a que extender dicha indulgencia total a los intolerantes significaría darles la oportunidad de destruir a los tolerantes y con ello a la tolerancia en sí. ¿Sí? Es decir, Popper, en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, sostiene que la tolerancia debe ser total, excepto con los intolerantes. Segunda opción de enfoque de concepción, lo que allá llamábamos la sociedad postsecular, convivencia en lo público de las diferentes religiones para generar un ambiente global de mayor tolerancia. El programa ilustrado del laicismo quizás está agotado. Las religiones no solo que disminuyeron su presencia, sino que se han diversificado y tienen un rol cada vez más protagónico en la sociedad actual. Las alianzas en América Latina, por ejemplo, entre la extrema derecha y las posiciones extremas del movimiento evangélico son muy claras, ¿no? Entonces, quizás esto se debe a cierta exclusión, se perciben quizás excluidos y necesitamos un contrato más inclusivo, probablemente. En tercer lugar, creo que ya el mundo requiere de una resistencia pacífica y civil frente a los partidos y movimientos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Por ejemplo, en los años 60 y 70, las grandes movilizaciones, especialmente de los jóvenes, ¿sí?, contra la guerra nuclear, contra la proliferación de las armas nucleares, fue un elemento fundamental de esa época. En esas luchas pacíficas, posiblemente los jóvenes se sientan convocados. Y por último, comprender mejor el malestar cultural de la sociedad y lograr una mayor sintonía de los partidos convencionales con el drama de sentido de los jóvenes de sectores medios y populares. Necesitamos reencontrarnos con un concepto de futuro que genere sentido significativo, digamos, con los jóvenes, construirlo con ellos. Por ejemplo, la resistencia civil pacífica puede ser un camino de encuentro. Hasta aquí estas ideas generales y muchísimas gracias por haberme escuchado. Gaby, ¿estás por ahí? Creo que la Gaby se desconectó. Bueno, la idea es tener dos rondas de intercambio, de diálogo, de comentarios, de preguntas, de lo que
ustedes deseen, eh, y yo propondría que podrían ser 5 en secuencias una primera ronda, y luego tal vez un comentario muy cortito de mi parte, y luego otras 5. No sé si estarían quizás de acuerdo. Hasta tanto ya Gabriela Bernal, que va a moderar el diálogo, puede estar con nosotros. O quizás Milton, ¿no quisieras tú moderar? Porque no le encuentro a la Gaby. Sí, sí, Gaby tuvo un inconveniente con el internet. Esperemos que ya se eh, introduzca nuevamente en la reunión. Sí, puedo yo ejercer de moderador en este punto y me parece muy buena tu idea, Patito. Entonces está abierta la conversación. Les pediría a los colegas, a los amigos. Ahí está Gaby. Ahí está la Gaby. Sí, sí. Disculpen, se Justo. me fue el internet y tuve que estar conectándome al internet de la computadora. Mil disculpas. Bueno, la Ceci había levantado la mano. No sé, Pato, si terminaste en este breve momento. Sí, justo, ya había terminado. No, no, se me fue, estaba como moviendo la computadora y se me fue la mano. No, no quiero intervenir ahorita. Muy bien. Bueno, yo rescato de la exposición que ha hecho el Pato algunas ideas grandes como este tema de cómo la relación entre géneros, entre hombres y mujeres en la construcción de identidades que han sido una de las conquistas de nosotras las mujeres, al parecer nos ponen en riesgo otro tipo de debates, ¿no? Sobre la igualdad y ciertos retrocesos. Y también retomo mucho de lo que has dicho, Pato, todo el tema de las soledades post-COVID y de la invisibilidad en la que están los jóvenes constantemente ahora, ¿no? Que es uno de los temas difíciles. Ahora, yo no sé si es que alguien se anima a hacer una pregunta o si no, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo ves tú este tema que es como un panorama así como muy global en tu experiencia más de trabajo acá en el campo en el Ecuador, ¿no? ¿Cómo sientes que aterriza esta realidad que es una realidad global en el Ecuador? Tal vez hasta que se animen a comentar, a hacer sus críticas con todo gusto, pues. Eh, a propósito de lo que tú dices, he encontrado en los profes de escuelas unidocentes también una reacción políticamente incorrecta, por ejemplo, sobre la disciplina, ¿ya? Compartida a ratos también por los padres, que es muy reactiva respecto a algo así como los derechos de los niños. Ujú. Entonces, recuerdo a profesores que decían así de manera muy, muy clara, directa, desde que no podemos pegarles a los niños, pegarles con esas palabras, la educación ha entrado en crisis. ¿Ya? Brutal. Increíble. Y estamos hablando justamente de sectores populares, ¿no? De escuelas unidocentes, las escuelitas más, situación más de deprivación que tiene el país. Y hay ese sentimiento. Es un sentimiento que uno puede leerlo también como de antiderechos de los niños, ¿sí? Pero que necesitamos comprender. No solo reaccionar, sino comprender. No sé si alguien más se anima por ahí a estos diálogos para entendernos, porque el tema es bastante sugerente en lo que ha planteado el Pato. ¿Alguien más que se anime por ahí? Hola, Patricia. Loren, Hola, John, qué John, gusto. por Hola, favor. ¿qué tal? Perdón, estoy conduciendo, estaba intentando parar, pero bueno, yo pregunto ahora. Eh, me, me, no sé por qué cuando estabas definiendo el populismo, estabas diciendo, ¿no? que suele ser eh, un,
una estructura de algo bueno contra algo malo, de una batalla. Mientras estabas hablando, me di cuenta y me vino la pregunta de que igual, ¿qué piensas de la posibilidad de que esa estructura, de esa batalla, de ese conflicto, eh, haya podido ser sembrado por como las versiones modernas en las que hablamos de derechos humanos, en las que, por ejemplo, en eh, los derechos LGBTI, eh, los heterosexuales son los opresores y son como el enemigo, ¿no? Que hay ciertos espacios en los que se habla de esa forma, ¿no? Y igualmente de diferencias de étnicas y también diferencias entre violencia de género y todas estas cosas. Que igual, como también dijiste luego, eh, que puede que fuese una forma de rebelarse, o sea, que en adolescencia, ¿no? Entonces, igual es rebelarse contra todas estas estructuras que en cierta forma están poniendo esta estructura de, de, de un nosotros contra ellos, pero en el que se pueden rebelar contra todas estas narrativas y sentirse y como decidir que entonces todas esas cosas las van se van a rebelar contra ellas. Sí, perdona, no me lo he pensado muy bien, no he podido escribir mi pregunta. Gracias, John. Escuchamos también a Lorena que había levantado la mano. Lorena, si estás por ahí, te escuchamos ahora. Ay, ya casi hasta me olvidé que le iba a preguntar al Pat. No, yo sí quisiera volver al tema que planteó la Gaby, Pat. Es decir, cómo vemos todos estos temas sí articulados a nuestra realidad, ¿no es cierto?, al Ecuador, porque, claro, aquí también en el Ecuador se vivió muy fuerte el tema del COVID y los adolescentes sí vivieron una época difícil, ¿no? Y además salimos de ese COVID a un tema bien vinculado a los temas de violencia, por ejemplo, de violencia en varios aspectos, por ejemplo, la violencia de, las, de la situación que está viviendo el mismo país, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontan ahora los jóvenes esto? Porque claro, es como muy difícil de ver qué pasa, por ejemplo, con los jóvenes en la Sierra Centro, cómo se vinculan ahora a estos grupos armados y las cosas que están pasando, que de verdad que entre los temas que tú abordas tan interesantes, creo que se debería ir viendo, ¿no? ¿Cómo ves tú también esta situación? Porque claro, cada sociedad tiene unos diferentes, pero hay otros temas que sí nos unen. Eso. Gracias, Lorena. También está levantando la mano Pablo, me parece, ¿no? Pablo, ajá. Por favor, Pablo. Sí, bueno, buenas noches. Primero, qué grato volver a escuchar tus sesudas reflexiones, Pato. Mira, yo tengo una inquietud. Tú estás hablando de la seducción de los jóvenes por los ultras de derecha. Pero ¿qué pasa con los ultras de izquierda? A ver, y esta reflexión la hago porque yo encuentro que en la actualidad el foro de Davos con su famosa Agenda 2030 llega en un momento dado a coincidir con planteamientos de una nueva izquierda que después de la caída del muro de Berlín y de la caída del comunismo en general,
se encuentra que debe replantearse su ideología, sus planteamientos, y se acogen entonces a estos nuevos movimientos también, woke, la identidad de género, etc. Entonces, en un momento dado, llegan a coincidir en lo que es uno de los propósitos tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, que es un gobierno, un gobierno fuerte, pequeño y tremendamente dominante. Entonces hay una serie de coincidencias que no sé si en estos planteamientos que tú has hecho, se podrían buscar alguna vinculación con la seducción de los ultras de izquierda. Esa es una primera inquietud. Gracias, Pablo. Patito, te damos la palabra para luego volver a hacer una rondita de preguntas. Muchas gracias, John, Lorena, Pablo. Empiezo por John, ¿ya? Eh, Creo que esa dicotomía buenos y malos nos ha afectado a todos también. O sea, hay elementos de un discurso extremo en diferentes ámbitos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el ecologismo podemos tener la ecología profunda que plantea prácticas absolutamente radicales, en cierto sentido disruptivas, y para algunos tal vez no posibles de aplicar, y que generan una reacción, y donde los desarrollistas, digamos, dicho así, em, les ayuda a armar un gran relato antiecología, ¿ya? Creo que también sucede esto en torno a las diversidades. No sé si ustedes han visto, han seguido la pista de los discursos ultras, a veces también de izquierda, ya veremos eso con el Pablito, y de los discursos ultra de derecha en torno a el uso del lenguaje inclusivo. Lo han tomado como bandera para pelear contra un enfoque mucho más integral en torno a la inclusión. Y puede ser que sí constituya una excentricidad, digamos, el uso de la X y de la arroba, porque las transformaciones del lenguaje, todos sabemos, todo dependen del uso común, popular, histórico de la lengua, no de una necesariamente inducción intencionada, deliberada, de grupos humanos. Puede ser que de aquí a 15 años todos usemos la X como algo común, aceptado, etcétera, ¿ya? Para ser inclusivos en términos de las diversidades sexuales, sexogenéricas. Puede ser. Pero también puede ser que sea una excentricidad del momento, ¿ya? Y que genera el argumento para relatos extremos del otro lado. Tal vez también el feminismo tuvo momentos de radicalidad tan fuerte donde podían encontrarse frases como no necesitamos a los machos, ¿verdad? O hay que eliminar a todo macho porque todo macho es violador. Eh, Cosas así que pueden generar en el macho, digamos, una reacción quizás entendible. Entonces, creo que también estos elementos de este recrudecimiento del relato ultra eh, extrema derecha puede hacernos pensar a quienes no compartimos con esos enfoques ultras cómo entender mejor el momento que está viviendo el mundo y el país. Respecto a lo de Lorena, eh, es una complejidad enorme, ¿no? Pero yo creo que eh, los jóvenes están viviendo los mismos elementos globales. Por ejemplo, en términos de la migración y la inseguridad. En muchos jóvenes existe ese pensamiento de hay que dar bala, hay que dar bala, ¿sí? O les pongo un ejemplo tal vez más cotidiano y cercano que pude conocer
acerca del drama de un colegio, un fiscal muy grande que está, creo que de la Gasca hacia arriba, no me acuerdo el nombre ya de este colegio. Este colegio ha acogido muchísimos migrantes venezolanos, ¿ya? Las chicas, eh, adolescentes, digamos, ecuatorianas, según escuchaba de unos profes, generaron un rechazo y un odio profundo a las chicas, sus compañeras venezolanas. ¿Por qué? Porque les quitaban sus parejas, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones a ratos muy violentas, de insatisfacción profunda con su situación cotidiana, se producen también en el Ecuador en torno a la inseguridad, en torno a los afectos y las relaciones sociales. Eh, los relatos que podemos conocer en torno a el reclutamiento de adolescentes en las bandas criminales. Caramba, es una muestra patética de estas situaciones tan difíciles, ¿no? Respecto a lo que plantea Pablo, comparto en buena medida. Eh, hay sectores de la extrema izquierda tan conservadores desde el punto de vista cultural como los sectores de la extrema derecha. Eso lo podemos ver incluso en el marco de las alianzas globales, ¿ya? Cómo sectores de la extrema izquierda se alinean con Putin y no le hacen feo, digamos, a los liderazgos autoritarios. Las prácticas de una izquierda extrema tradicional fueron muy patriarcales también. Si uno mira la historia de nuestra izquierda, vemos ese tipo de prácticas y a veces se consideraba cualquier enfoque moderado como algo típico de la democracia formal burguesa, digamos, de la pequeña burguesía, como se decía en ese tiempo, ¿no? Pero hay muchos sectores que son herederos de un enfoque muy, llamémoslo así, estalinista. Y esos enfoques de esa extrema izquierda, con tendencia estalinista, en muchos aspectos se parecen bastante a la extrema derecha. Así que sí, yo creo que a veces, como se ha dicho, los extremos se topan y los jóvenes, quizás por esa falta de memoria histórica, como sabemos, a la democracia y a la libertad solo se le percibe, se le extraña cuando se la pierde. Puede ser que muchos de los jóvenes no hayan tenido tanto a nivel global como regional y nacional, no hayan tenido una experiencia cotidiana de lo que implica un gobierno autoritario que toma todos los poderes y que te controla las libertades. Estoy seguro que si Trump sigue con su agenda y la sigue aplicando, los jóvenes serán los primeros en quitarle el apoyo. Gracias, Pato, por tus respuestas. Surgen muchas preguntas. Yo me quedo siempre pensando en esta relación con el tiempo que tienen los jóvenes, el pasado que no existe y el futuro que tampoco existe. Eh, Siento que están a veces atorados en un infierno del presente. No sé, alguien más que se anime por ahí a Emilia. A ver, ya tomé bastante agüita para ver si es que no me da un ataque de tos, pero decir que sí, me parece súper interesante hablar de esto porque creo que lo que está pasando con los hombres jóvenes especialmente es sintomático de que nuestras sociedades y especialmente nuestros movimientos sociales les dimos la espalda. Dentro del feminismo hay toda una serie de códigos o reglas de participación de los hombres, si es que acaso son bienvenidos a participar. Entonces, claro, también en los últimos años ha habido muchísima inversión, me parece, como gubernamental y políticas enfocadas en mujeres y niñas. Entonces, en términos como
de gubernamentalidad, los hombres sí les hemos dado muchísima la espalda. Ser un migrante hombre es mucho más duro que ser un migrante mujer o niño. Bueno, quizá niño no, pero claro, hay menos recursos a los que puedan acceder. Igualmente me parece que la cultura de cancelación, que ha sido una cosa que ha marcado muchísimo el feminismo de los últimos 20 años, sí me parece que ha aportado a la idea de que ellos no tienen futuro. Y los movimientos woke, que son un sabor específico de izquierda, sí creo que están creando un futuro o quieren crear un futuro, o su discurso nos habla de un futuro que no, en donde no es claro el rol que un hombre cisgénero heterosexual podría tener. Y también la perspectiva woke sí tiene una tendencia a pensar, y creo que esa es la principal característica como que en la que estaría de acuerdo con Pablito, acerca del extremismo en la izquierda, como la tendencia a pensar en blanco y negro. ¿Eres violador o no eres violador? ¿Eres un agresor o no eres un agresor? Y si es que lo eres para siempre y nunca nada podría cambiar. Literalmente ahí no hay un futuro para ellos. Entonces no es para nada una sorpresa que lleguen a lugares en donde, como la ultraderecha, en donde más bien la lealtad es lo que se premia ante todo. Entonces sí, me parece igual que este es un tema importantísimo de tratar con el ambiente político del mundo. Muchas gracias por el espacio. Gracias. ¿Alguien más que se anime ahí unas par de preguntas más para conversar, justo que es el objetivo de estos encuentros nuestros? Buenas noches. Hola, Jaime. Bueno, yo creo que el tema de los extremos en los seres humanos es perjudicial desde cualquier punto de vista. Yo solo quisiera que Patricia me comente en los jóvenes, así como en los niños, como en los adultos, estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos estamos estructurados de cuerpo, mente y espíritu. Y yo lo que veo que en la juventud actual, por el posmodernismo, por la globalización, por los ultras, se ha dado rienda a la mente y al cuerpo. Y realmente los jóvenes no conocen el tema espiritual, donde deben aterrizar para hacer una ruta de su vida. Y ahí lo que los encuentro abandonados en la soledad, en la depresión, en la tristeza, en la desesperación, que realmente no toman una ruta con un sentido y un proyecto de vida. En todo caso, creo que es importantísimo establecer desde un punto de vista intelectual, en el caso de nuestro país, comenzando por la educación y por la cultura, donde la mente se vaya formando y donde el cuerpo se vaya respetando. Yo creo que así no será necesario una revolución o una rebeldía de los jóvenes en cierto momento. Gracias, Jaime. Emilio, tenías levantado la mano y hay una reflexión de Esteban que dice la reflexión de Patricio sobre el laicismo y quizá la necesidad de reconfigurarlo. Me parece una idea muy original para comprender el extremismo. Me gustaría escuchar más al respecto. Emilio, por favor. Eh, Gracias, Gaby. Hola, Patricio. Hola a todos. ¿Cómo están? Más bien comentarte y felicitarte por la exposición. Me pareció súper interesante. Ahí también estaba justo escuchando las demás intervenciones y tu tesis, ¿no? Entonces ahí me surgió unas ideas, ¿no? Tal vez unos cuestionamientos, unas reflexiones básicamente sobre cómo comprender. Tú has dicho, ¿no? Que, digamos, los ultras, ¿no? Son los ultraizquierdas y también me llamó la atención de los ultraderechas, ¿no? O sea, para mí es como que se van convirtiendo en dos caras de la misma moneda, ¿no? Cada quien es más radical que el otro y, claro, y lo que vemos es justamente estos extremos, ¿no? Sin embargo, esto me lleva a la reflexión de justamente luego de lo que comentaba Emi, ¿cierto? Que muchas veces cuando hay cuestionamientos
digamos, a estos discursos hegemónicos, digamos, que se han vuelto los de izquierda, ¿no? Y hegemónico yo me refiero a que se han vuelto parte tanto de políticas públicas como parte incluso de la cooperación institucional o de la cooperación más internacional, ¿no? Todo esto del feminismo, todo esto de los valores, cuando se sacan algunas críticas, inmediatamente se lo califica como ultraderecha o derecha y se infiere como un valor negativo. Entonces, ¿por qué estas críticas se tienden a catalogar, digamos, como ultraderecha y al mismo tiempo como algo malo? Es como si existiera un juicio de valor para esta crítica. Y esto me refiero, ¿no? Me hace acuerdo a lo que mencionaste de la píldora roja o de los red pill, ¿no es cierto? No sé si has visto un documental creo que de esto salió toda esta discusión de una chica, ¿no? De Estados Unidos que justamente hace el recorrido y la píldora roja es justamente de las diferencias con las que los hombres son tratados en la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces ahí te dicen los que se más mueren en los trabajos son los hombres, los que más se suicidan son los hombres, los que, digamos, menos, digamos, derechos tienen en los divorcios para con los hijos son los hombres y se muestra, digamos, un poco el drama de esto. Entonces, lo que yo pienso entre tal vez los incels y los red pill tergiversan esta cuestión para, digamos, convertirse en las nuevas víctimas y en los que atacan ahora las que son las malas, las que son las mujeres, ¿no? Entonces, se desvirtúa todo esto y terminas con dos opuestos o un sistema binario de buenos y malos, de víctimas y victimarios. Entonces, más o menos mi reflexión es, tal vez no es competir quién es la más grande víctima aquí, sino es tal vez buscar un camino como juntos podemos visibilizar esto, ¿no? Porque incluso cuando tú te encuentras con programas incluso de género aquí en el país, solo se refiere a un género. Entonces los indicadores, cuántas mujeres accedieron a la capacitación, pero no cuántos hombres. Incluso si tú ves el ingreso o la deserción de los estudiantes en la educación superior, la mayoría son hombres. Entonces, ¿cómo visibilizar esto sin caer en el término, bueno, tú eres un más un ultraderecha, si es que, digamos, haces una lectura crítica de este fenómeno, ¿no? Eso más o menos va lo que quería comentar. Gracias, Emilio. Por ahí, Patito, unos 5 o 10 minutitos máximo para la respuesta final. Muchas gracias pues por los aportes, comentarios. Estoy aprendiendo mucho también y obviamente no tengo respuesta para todo. Y quisiera comentar solo dos cositas, ¿no? Em, Comparto bastante lo que dice Jaime. Decir, eh, para poner un poco el ejemplo tal vez de cuando yo era adolescente y digamos, joven, entre los 17 a los 23 años, el alimento espiritual mío era una idea de futuro muy fuerte. Me daba convicción, me daba sentido eh, y alimentaba, digamos, de significación todo aquello que yo hacía. Pude haber estado muy equivocado, pero el tema espiritual sobre todo, porque no es cognitivo, tampoco es propiamente corporal. En este sentido, la religión tiene muchas virtudes. La religión genera alivio y consuelo porque se enfrenta a los dilemas existenciales más profundos, como la filosofía un poco también, ¿no? Es decir, en torno a la muerte, en torno al sentido, en torno a los vínculos, al amor, al desamor, etcétera. A la comida diaria, ¿sí? Como una donación entre humanos. Entonces, todos esos elementos llevados al simbolismo, al ritual, generan eh, una profundidad espiritual que a veces los laicos, digamos, o los escépticos o los ateos, etcétera, no sabemos reconocer. Entonces, creo que allí hay una dimensión bien importante. Y por eso quizás muchas iglesias, ¿no?, logran con los jóvenes
eh, unas grandes adhesiones. Entonces, los partidos políticos tradicionales, convencionales, quizás han perdido en su ruta ese elemento de empatía. Respecto a lo que dice Emilio, comparto, ¿no? O sea, el maniqueísmo puede estar en todo, ¿ah? Es decir, podemos ser maniqueos siendo aparentemente muy moderados y progresistas. ¿Por qué? Porque de pronto somos excesivamente elitistas y no comprendemos, por ejemplo, la importancia de la familia en el imaginario de muchas poblaciones, ¿ya? Y nos parece que aquellos que reivindican el concepto de familia, caramba, están en el siglo XIX y somos despreciativos, tal vez, por una serie de creencias. Entonces, creo que tenemos que reencontrarnos un poco, ¿no? Conversar entre diferentes y especialmente escuchar y comprender. Escuchar y comprender. Eh, Creo que esa es la clave. Y los jóvenes tienen un universo tan complejo y rico que necesitamos escuchar y comprender. Y creo que esa es una tarea pendiente eh, en toda la gran variedad, enorme riqueza que tienen los jóvenes para pensar, sentir, imaginar, aportar, luchar, este, y, y crear el mundo según lo que ellos deseen. Y creo que en ese sentido nuestro rol es acompañarlos, ¿no? Acompañarlos y tener mucho más, diríamos, sentido de la complejidad y evitar las reducciones maniqueas. Y creo que este avance tan fuerte de la extrema derecha en el mundo entero, especialmente en Europa, en Estados Unidos, es un llamado apremiante eh, a desarrollar este tipo de actitudes y de respuestas. De lo contrario, pienso que el panorama es global, regional, nacional, es realmente muy complejo. Eso tal vez, queridos amigos, queridas amigas, este, Gaby, y agradecerles muchísimo por su tiempo y también por todos los aportes. Gracias, Patito. Creo que nos da para un comentario extra de Pablo que está pidiendo la palabra y con eso ya vamos como cerrando. Pablo, adelante. Estás con el micrófono silenciado, hay que prender el micro. Ya, sí, muchas gracias. Es que me surgen muchísimas inquietudes y una de ellas es si todo este surgimiento de la extrema derecha no es una reacción a la extrema tolerancia de la que también hablaste, Pato. Eh, y claro, la sociedad europea siente como que es víctima de una invasión silenciosa por parte del islamismo, por ejemplo, que no llega a compartir con la sociedad o con la cultura que les acoge, sino que quieren imponer sus propios y formar sus propios guetos. Entonces, eso puede ser en el tema relacionado a la migración unido al tema de la religión, ¿no? Entonces, mi inquietud es si posiblemente estos surgimientos son de la extrema, de la extrema derecha, es en relación o es una reacción a la extrema tolerancia que han tenido los gobiernos europeos, ¿no? Esa es una inquietud. Muchas gracias. Gaby, estás con el micrófono silenciado. Perdón.
Decía que el tema está tan interesante que no parece que queramos terminar. Milton, por favor, vamos cerrando. Bueno, hemos aprendido muchísimo, querido Pato, que importantes tus reflexiones y lo mismo las preguntas sin realizado. Creo que hay una de Esteban que valdría la pena que le des la vuelta, que me parece muy incisiva, ¿no? Pero bueno, yo quería reflexionar sobre lo siguiente. Es decir, cuando uno habla de esta seducción que tú lo has calificado de de los extremos, particularmente de la extrema derecha y todos estos movimientos que son muy claros a nivel, sobre todo de Europa y también algo en los Estados Unidos, pero sobre todo de Europa, me parece. Y volviendo la mirada al Ecuador, ¿no? Es decir, em, ¿cómo tú miras esta situación de la seducción de las derechas o de o de digamos, de los extremos, sean derechas o izquierdas en nuestro país? Porque al menos mi percepción es que no hay ninguna seducción. Es decir, aquí eh, algo más está pasando. Y aquí también hay un dato de Latino Barómetro, no sé si que siempre se lo ha discutido o se lo ha presentado. Es decir, hay un enorme desencanto en general de la democracia, ¿no? De todo mundo. Pero ese desencanto es un desencanto de la política, es desencanto de la participación, es un tema de no acercarse a la movilización, es un tema de, entre comillas, la indiferencia, que iría ligado con gran parte de lo que tú señalaste de esta falta de sentido, de proyecto de vida de los chicos, ¿no? Y claro, aquí lo que va surgiendo es que ¿quién va creando, al menos en determinados sectores sociales, la ilusión de un proyecto de vida y de sentido son las mafias? Es decir, que es eh, y de eso creo que vamos a discutir en nuestra próxima charla, ¿no? De ese rol y papel. Pero yo soy profesor de los chicos de los primeros semestres, ¿no? Eh, Hay chicos súper interesantes, lúcidos, participativos, en fin, pero una buena cantidad están en cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuánto de esto también están influyendo las redes sociales, la inteligencia artificial, en determinados sectores? Y en otros, lo que nos relataba la Gaby en la charla anterior, de unas condiciones de vida terribles, es decir, ya ingresan elementos que vienen desde la economía y desde la exclusión social, ¿no? En que el caso de nuestros jóvenes, ¿no? Tú dirías, bueno, debería estar creciendo la unidad popular, ¿no? Hablando de sectores muy ligados con el marxismo, leninismo. O yo no sé cuánta cantidad de jóvenes efectivamente estén en una militancia dura en otros sectores que se autodenominan izquierdas, pero también no estoy viendo esa participación en los sectores de las derechas, ¿no? Lo que estoy viendo es un enorme desolación, indiferencia y probablemente un torrente de inconformidad, pero donde hay un montón de otros espacios donde probablemente se están expresando, ¿no? Esa soledad y esa falta de destino. Eso es. Gracias, querido Milton. Ahí sí, como se dice, Pato, la última y nos vamos. Chévere. Este, me refiero al comentario primero de Esteban. Eh, para mí todavía es un misterio, digamos, muy complejo el, el tema de cómo abordar el concepto de las prácticas religiosas en una sociedad post-secular, digamos, ¿no? Una especie de comprensión sobre nuevos valores, digamos, donde el discurso de la modernidad tal vez está haciendo eclosión en un montón de frentes, entre ellos en cuanto a lo que conectaba también Milton,
al desencanto con la democracia. Y es muy sintomático que ese desencanto va acompañado, pues, como es más o menos obvio, por un atractivo con los liderazgos autoritarios y con las soluciones pragmáticas y con lo disruptivo. En otras palabras, cuando tenemos un proceso, diríamos, de consolidación democrática, las virtudes ciudadanas en torno a la construcción democrática se relacionan mucho con, diríamos, la civilidad política, la cortesía, ¿no es cierto? La contención, la tolerancia y el respeto. Es decir, la cortesía democrática es fundamental. Eh, Creo que el Ecuador, por ejemplo, en su política fue perdiendo paulatinamente ese, ese marco como de límites en torno al discurso político. Y ahora en el mundo entero, también en el país, entre más disruptivo, más políticamente incorrecto eres, más adhesiones logras. Y eso en todas las tendencias, quizás excepto en las moderadas. Socialdemocracia, por ejemplo. La socialdemocracia tiende a mantenerse, digamos, como el espacio del pudor político. ¿Ya? Pero ya vimos lo que pasó con la socialdemocracia en Alemania, ¿no? Cómo quedó después, creo que de 40 años, en un lugar bastante marginal, digamos, ¿no? Entonces, estos elementos creo que nos cruzan como país de manera muy fuerte. Y respecto a lo que plantea Pablo, sí, yo creo que este es un tema complejísimo eh, y de hecho por algo en las poblaciones de, especialmente la clase trabajadora, como llaman los norteamericanos, digamos, el tema de la migración y de que el programa, digamos, de integración, que es incluso el concepto de integración es muy criticado desde la perspectiva de una multiculturalidad. Pero ese programa de integración nunca ha logrado realmente consolidarse, ¿no? En países como Alemania, en parte en Estados Unidos también, aunque Estados Unidos es como que mucho más hospitalario, pese a todo. O sea, a veces siento que eh, un país como Alemania, desde el punto de vista tanto de lo institucional como de la sociedad civil, Francia también, son bastante reactivos. O sea, su tradición nacional es muy fuerte. ¿Qué hacer frente a eso? Y quizás lo que debemos retomar probablemente desde una perspectiva democrática la superación de los nacionalismos. Es decir, nosotros, yo creo en esto, pero esto ya es un posicionamiento más personal. Mi patria no es el Ecuador, digamos. Mi patria es la convivencia democrática, pacífica. Aquella nación que me brinda eso es, digamos, mi patria. En ese sentido, yo no soy o no quiero ser nacionalista y creo que el nacionalismo nos conduce a fanatismos que han destruido a lo largo de la historia a los países, ¿no? Que nos ha conducido, entre otras, también el fanatismo religioso a los peores crímenes. Y lamentablemente estamos llevando a las sociedades a esto, ¿no? Al extremo nacionalista, a encerrarnos en términos proteccionistas, a expulsar al diferente, al negarle espacio. Y todo esto me parece que es terriblemente negativo. Y lo triste es que los jóvenes que siempre fueron la expresión de la rebeldía, ahora asumen una rebeldía con otra identidad, una rebeldía muy reactiva a lo que yo diría las conquistas de la modernidad. Entonces, no sé, yo siento que es muy, muy preocupante el momento, pero que
necesitamos comprenderlo. Eso, Gaby, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pato. Realmente nos dejas pensando, yo me quedo pensando y he tomado nota de algunas de las cosas que podemos pensarlas para los siguientes diálogos, ¿no? Porque el objetivo nuestro siempre fue hablar de esas cosas que parecen difíciles, ¿no? Lo que planteó el Emilio sobre el tema del feminismo. Emilia también dijo algunas cosas muy precisas que deberíamos tomar en cuenta. La misma reflexión de Esteban sobre esta necesidad de reconfigurar el laicismo, de volver a hablar de religión. Y tú acabas de decir, yo me quedé pensando volver a hablar de la patria también, pero ¿de qué patria, no? Entonces me parece que son temas que necesitamos hablarlos sin miedo a ser funados, como dicen los jóvenes, ¿no? Que no es el objetivo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Yo quiero invitarles además para nuestro próximo Conversemos, que va a tener lugar dentro de un mes más o menos, y van a estar con nosotros Carol Noroña y Getzael Orozco, que son dos jóvenes periodistas de investigación. Carol, yo me imagino que ustedes la conocen. Carol ha trabajado muchísimo el tema de la violencia asociada al narco y están haciendo ellos ahora una investigación muy interesante en Esmeraldas con jóvenes, con niños, con jóvenes, sobre todo un énfasis en el tema de las niñas y los procesos de reclutamiento de niñas por el narco. Así que les invito desde ya para que oigamos otras cosas incómodas que nos van a dejar hasta aterrorizados, pero que es parte del objetivo de esto de hablar. Les agradecemos a nombre del contrato social. Gracias, Pato, por tu charla que nos ha hecho pensar y gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Nos estaremos viendo próximamente.